Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Vamos a presentarles a quienes van a ser nuestros speakers el día de hoy. Quiero comenzar con Manuel Alonso Coratela. Él es presidente y director general de AVE Estudio de Comunicación. Tiene más de 40 años de experiencia en el ramo de comunicación, relaciones públicas y periodismo. Es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Estudió mercadeo y comunicación en Europa y Estados Unidos y cuenta con un máster en mercadotecnia digital por la Escuela de Negocios Universidad del Rey Juan Carlos. Ha asesorado a firmas como American Express, AT&T, Avon Cosmetics, Burger King, Royal Dutch Airlines, McDonald's, Apple, Hoteles Intercontinental, Toshiba, Coca-Cola, entre otros. La labor de relaciones públicas que realizó para KLM y los Países Bajos le valió el Premio Internacional de RP Piraf en 1987 y el Orca en 1990, 1993 y 1994 Best Performance Award por Marriott International. Tenemos también a Carlos Bonilla, socio senior advisor, asesor de relaciones públicas de importantes corporaciones como Aeroméxico, American Express, Bridgestone, LG Electronics, Usacell y Oracle, entre otras. Es asesor de prensa de la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra. Autor y coautor de libros sobre relaciones públicas y conferencista sobre la especialidad en foros nacionales e internacionales. Miembro del Consejo Asesor de Merco México y el medidor de reputación corporativa más importante de Europa y América Latina. Y tenemos a Jorge Cervantes, consultor senior, egresado del Tecnológico de Monterrey, licenciado en Ciencias de la Comunicación con 10 años como periodista en fuentes de tecnologías de información y comunicaciones, tecnología de consumo, gadgets y negocios, y 8 años de experiencia como media trainer y consultor de imagen corporativa para voceros y ejecutivos en las industrias de tecnología, gobierno y consumo, además de 10 años de experiencia como consultor senior de comunicación, de relaciones públicas y marketing, que actualmente se desempeña como director de atención a cuentas de tecnología y telecom en AVE Estudios de Comunicación. Les agradecemos a todos por estar conectados el día de hoy y adelante para que puedan comenzar. Muy buenos días a todos. Mi verdadero aprecio para todos quienes nos acompañan esta mañana a la presentación del segundo estudio que realizamos en AVE Estudio de Comunicación sobre el impacto de las fake news en la reputación corporativa, que este año tiene un ingrediente adicional que ya veremos cómo impactó en el estudio, que fue la pandemia. Mi gratitud también para todas aquellas organizaciones que contribuyeron a que este año tuviéramos una participación más robusta. Merco, Merco México, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, la Academia Mexicana de la Comunicación, AMCO, la Asociación Mexicana de la Comunicación, ProRP también, y a nuestro Media Partner Merca 2.0, que además es nuestro anfitrión virtual del día de hoy. Bueno, las noticias falsas o fake news no paran de dejar de qué hablar, ¿no? Este neologismo que se ha convertido ya en un genérico, porque pues ya todos la conocemos como fake news, ni necesidad hay de traducirlos, pues es un fenómeno creciente y preocupante. Según el medio BuzzFeed, durante las elecciones del 2016 en Estados Unidos, las 20 fake news más destacadas generaron más engagement en Facebook que las 20 notas de mayor relevancia publicadas en los principales medios tradicionales. La propia Organización Mundial de la Salud ya le puso un nombre a este tsunami de información falsa que estuvo llegando durante la pandemia, llamándola infodemia. Este fenómeno creciente tiende a intensificarse y la proporción en que Internet siga creciendo y la gente siga consultando a las redes sociales como su principal fuente de información, pues va a crecer proporcionalmente el efecto de las fake news. ¿Y por qué esto es relevante? Y es relevante porque los medios en el ciberespacio son mucho más proclives a ganar relevancia a través de las fake news, publicando intencionalmente artículos falsos que parecen reales, los famosos promulgados por el clickbait, o esos websites que utilizan el famoso estilo periodístico de los tabloides. E incluso se han detectado grupos políticos extremistas que utilizan las redes para sus fines propios. Esto resulta muy preocupante, desde luego, para la sociedad, para los medios tradicionales, pero en particular para las empresas,
pues si no es suficiente el ruido que generan las noticias falsas sobre industrias o sectores de la industria o marcas en específico, estos sitios propagadores de las fake news están colocando en sus páginas anuncios, banners de marcas reconocidas con el fin de lograr notoriedad y ganar credibilidad, pero poniendo en riesgo la seriedad y la reputación de la marca. Un ataque de información falsa contra una empresa puede surgir en cualquier momento, en el momento menos pensado, que eso es lo que deben de tomar en cuenta las empresas. Y vamos a ver en el estudio cómo están preparadas en este sentido, porque las consecuencias de una fake news pueden ser funestas. Por eso es de vital importancia que las empresas cuenten con planes para abordarlas. Todas las organizaciones tienen que estar conscientes de las posibles amenazas que pudieran surgir y ser activadas contra sus negocios, y más importante aún es que estén preparadas para prevenirlas y defenderse de ellas. Esto todo lo vamos a encontrar ahora en el estudio, y sin más preámbulo, quiero dejarle la palabra a Jorge Cervantes, quien fue el coordinador del estudio, para que nos muestre qué tan conscientes y qué tan preparadas están en las empresas en México para enfrentar una crisis o una situación de fake news. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, voy a empezar diciendo que este es un estudio altamente segmentado por la naturaleza de la muestra. Se hizo una convocatoria abierta a profesionales de la comunicación en redes sociales y con el apoyo de nuestros partners, Merco, AMCO, ProRP, la Academia Mexicana de la Comunicación y a través de Mercados.0, lo cual nos dio una nutrida participación de consultores de comunicación, de marketing, redes sociales, expertos en relaciones públicas, gestores de reputación, gestores de crisis. Y este año vemos también un incremento importante en la participación de los directores de comunicación y de marketing de las empresas, de los corporativos más importantes de México. Pasamos de 300 respuestas el año pasado a más de 500 respuestas, con lo cual nuestra muestra se vuelve mucho más representativa. Y bueno, el levantamiento de la información sucedió entre el 30 de septiembre y el 6 de noviembre. O sea, este fue el periodo en el que se levantaron las respuestas. Y bueno, consideramos nosotros que retomar este estudio, que como bien mencionaba Manuel, es la segunda edición. El año pasado lo hicimos en el primer semestre de 2019, lo presentamos más o menos en agosto de 2019 en una situación completamente distinta. La situación propia de la crisis sanitaria, el confinamiento, el trabajo remoto generó pues unas variaciones muy importantes en términos de la manera como se llevó a cabo la comunicación, sobre todo en las plataformas online, como vamos a ver un poquito más adelante. No voy a abundar mucho en la muestra para no perder el tiempo en temas demasiado técnicos, digamos, pero un detalle importante es que pues unas 3/4 partes de nuestra muestra pertenecen a un grupo de expertos de la comunicación entre los 30 y los 65 años de edad, que su labor profesional está relacionada con estas diferentes líneas. Verán ustedes que los porcentajes no son excluyentes ni suman 100%, porque estaba la posibilidad de palomear, digamos, varias categorías. Y bueno, tenemos como las dos categorías principales, profesionales del marketing y profesionales de la comunicación corporativa, con otros porcentajes también bastante representativos como periodismo, ventas y consultoría y dirección. Respecto a las industrias en las que tienen el desempeño de su labor profesional, la mayoría de los expertos de comunicación y marketing que nos apoyan con sus respuestas, pues bueno, tenemos como las categorías más importantes: consultoría y servicio, tecnologías de la información, medios, también algo de salud y farma, retail y bienes de consumo, entre otras industrias. Este año el nivel educativo de nuestra muestra se incrementó respecto al año pasado. Nos respondió mucha más gente con niveles de arriba de la licenciatura, maestría, doctorado y diplomados, aunque prácticamente el 98% de la muestra, pues bueno, tiene más allá de licenciatura.
Y también es representativa en términos del sector privado, sector público y el sector de organizaciones de la sociedad civil, como se puede ver en el pequeño pie de abajo. Entonces, estamos muy confiados de que los expertos de la comunicación, pues, tienen una representatividad bastante interesante en términos de todo tipo de actividad y es transversal por industrias. Este hallazgo es muy relevante y es el hallazgo más destacado de todo el estudio, porque comparando con el año pasado nos dimos cuenta de que los profesionales de la comunicación y el marketing se sentían muy confiados y se sentían muy capaces, ¿no? El 70% en el 2019 se sentían muy capaces de distinguir una noticia real de una falsa. Y el hecho de que ahora solo sea un 50%, o sea, que haya caído un 20%, nos habla de la complejidad del fenómeno, del incremento del volumen, de la sofisticación de las fake news. Y es muy interesante porque este hallazgo se van viendo los porqués de esta situación a lo largo del estudio. Nos llamó mucho la atención, pero bueno, coincidirán en que es bastante interesante, ¿no? Que ahora ya se requiere un poco más de análisis, un poco más de herramientas para distinguir una noticia real de una falsa. Respecto a los especialistas de comunicación y marketing, ¿qué consultan? ¿Qué fuentes consultan? Y también vimos hallazgos bastante importantes respecto al año pasado. Va a la baja la consulta de los sitios y perfiles de medios de comunicación porque se está diversificando muchísimo los canales de consulta. Vimos un descenso muy importante en los blogs, en Facebook, que como verán un poco más adelante, este año comparado con el anterior se percibe como una plataforma muchísimo más vulnerable a fake news, y caso mismo de Twitter y de WhatsApp, ¿no? Como vamos a ver ya más en detalle más adelante. Cuando les preguntamos cuáles eran los medios más importantes o los canales online más importantes, esta es una nube de palabras. Esta nube de palabras que estamos viendo en pantalla representa, mientras más grande sea la letra, representa un volumen más amplio de respuestas. Se repitieron mucho más estas respuestas. Entonces podemos ver que los medios que tradicionalmente han dominado la escena de la información, de las noticias, aparecen aquí cada uno con sus magnitudes, pero también vemos una cantidad y una muchísimo mayor diversidad de fuentes informativas, incluyendo dependencias, universidades, dependencias de gobierno. Por ahí se ve también que el IMSS se está convirtiendo en una fuente informativa, a las propias universidades, algunos medios emergentes que vemos por ahí que tienen muy poco tiempo de existencia, los propios laboratorios, vemos por ahí que aparecen los laboratorios como fuentes de información ya consideradas como algo muy relevante, y se entiende muy bien en términos de la pandemia, ¿no? La inquietud de la gente por consultar la fuente más directa y no estar esperando intermediarios e ir más allá. Y además una mayor relevancia de los medios propios, tanto de las corporaciones, los laboratorios, las instituciones de gobierno y las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil. Y el gobierno aparece ahí como una fuerte importante por la sobremediatización que también ha tenido esta administración. Cuando les pedimos que asociaran el concepto fake news a conceptos, tomamos las más de 500 respuestas y las metimos a un procesador de nubes para sacar estos conceptos. Entonces, pues vemos en torno a qué se asocia el concepto de las fake news. Esta es como una radiografía que, digamos, que integra las mentes de las 500 personas. ¿Cuáles son los conceptos más taquilleros cuando se debate o se analiza el término fake news? Y vemos mentiras, notas falsas, corrupción, por ahí aparece, buenos hallazgos interesantes como pagadas, propaganda, fraude, pánico, sin sustento, sin fundamento, caos, ¿no? Desinformación, intereses, ignorancia. Y el tema del clickbait también aparece por ahí, incertidumbre, escándalo, en fuentes no confiables. Entonces, este es muy interesante porque se ve en la magnitud a qué se asocia mucho más el concepto
cuando se está analizando por parte de los expertos que gestionan reputación y marketing. Ahora, también decíamos que ha crecido la sofisticación de las fake news y la complejidad del fenómeno. Y bueno, pues estas son las principales herramientas de las que se pueden allegar y también eso ha obligado a que se ponga más énfasis en algunas herramientas. De un 10% se tienen que esperar de alguna forma hasta que se les notifica o se dan cuenta cuando se les notifica que es información falsa. Los más importantes de estos rubros, cuando no se asocian a una fuente formal o no confiable, lo cual es bastante lógico, pero también ha habido, por ejemplo, un incremento importante cuando se trata de un chiste, broma, ironía o sarcasmo, es decir, los propagadores de fake news, y sabemos también por este estudio que una muy buena parte son intencionales, con una intencionalidad de lucro u otras intenciones que vamos a ver más adelante, han sofisticado su capacidad narrativa o sus habilidades de redacción, ¿no? Por lo tanto, han incrementado su capacidad de disfrazarlas como ironías, sarcasmos, etc. Y un indicador muy importante también es que todavía se identifica muchísimo la confiabilidad de los medios de comunicación versus la vulnerabilidad de las redes sociales. Por lo tanto, aparece aquí como una forma importante de detectar una información falsa, el hecho de que no aparezca en los medios y solo esté apareciendo en redes sociales, ¿no? En cuanto a la intencionalidad de las fake news, ¿por qué se generan? Pues bueno, subió el tema de la inconsciencia y bromas de mal gusto, es decir, la inmediatez de compartir la información o de molestar a alguien, o el hecho de generar contenido y ganar notoriedad. O sea, se comparten y se viralizan de una manera mecánica en la cual no interviene mucho el análisis, no interviene mucho el contraste de las fuentes, contrastar con expertos, por ejemplo, llama mucho la atención, me regresé rápido a este slide, que solo 36% revisan con un experto o van a consultar una referencia confiable, lo que implicaría el contrastar la información, ¿no? El otro 65%, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué cuando se enfrenta a una información no tiene sentido crítico de analizarla y desafiarla consultando una fuente experta o una referencia más confiable? Y bueno, este es uno de los hallazgos también más importantes. En cuanto a los daños que están sufriendo las organizaciones, el linchamiento mediático ha subido muchísimo, lo cual se percibe como una de las consecuencias más graves. Ustedes pueden ver el incremento, antes era 38%, ahora subió a 60%. Y también las pérdidas económicas, se reconoce que el fenómeno de fake news dañando una organización también ya se traduce en mayor magnitud, se percibe este año, como pérdidas económicas. Ya sea que se impide la firma de algún contrato, que caen las ventas, que se inhibe el consumo de ciertos productos o ciertos servicios, etc. ¿Qué tan dañino consideran que puede ser un ataque de fake news? Pues evidentemente se considera como grave y muy grave por prácticamente un 90% de los expertos de comunicación y marketing, entonces no es un asunto menor, se le concede la seriedad que tiene el caso por parte de los estrategas de comunicación y marketing. Bueno, otro hallazgo muy importante es que la credibilidad de las organizaciones, del gobierno, de las empresas no es la única que sufre con una problemática de fake news que se está profundizando. También la propia credibilidad de los medios. Los medios impresos tradicionalmente vienen siendo uno de los canales de comunicación más estables en términos de credibilidad y se les considera poco vulnerables a la propagación de fake news. Sin embargo, ese margen de credibilidad se disminuyó evidentemente por la pandemia. O sea, esto sí, por supuesto que obedece a la pandemia, por la sobreinformación que hubo y la inmediatez de comunicar. Los portales de noticias, pues bueno, vemos aquí que si sumamos el 14.3 y el 30, tenemos un 34% de considerar a los portales como vulnerables a la difusión de fake news, lo cual es también bastante considerable.
La radio es un medio que también ha estado blindado en términos de credibilidad, no registró variaciones muy importantes de un año a otro y esto corrobora nuestros hallazgos del año pasado, no se vio muy afectado en términos de la pandemia, lo cual habla también del rigor periodístico que se sigue manteniendo en las estaciones de radio. La televisión sí se vio afectada, estamos viendo que aumentó como unos entre 5 y 6 puntos porcentuales el número de personas que ya la declaran como más vulnerable la televisión a fake news. En caso de las agencias de noticias, pues bueno, se siguen manteniendo en un espectro de confiabilidad bastante aceptable, siendo de los punteros en términos de confiabilidad y de mayor rigor periodístico para estar blindadas ante la difusión de fake news. Sin embargo, pues bueno, ven ustedes ahí que todavía hay algunos grupos que sospechan, ¿no? de estas plataformas, lo cual no, a ninguna plataforma de noticias es completamente invulnerable a la difusión de fake news. En cuanto a los sitios corporativos, podemos observar que son percibidos como herramientas fundamentales de comunicación y de combate a las fake news y que son un canal que tradicionalmente ha gozado de mucha confiabilidad. Entonces, vemos que son herramientas fundamentales que probablemente no han sido suficientemente explotadas por los corporativos, pero representan una gran oportunidad en términos de generar contenido original, en términos de informar, de constituirse, y más ahorita cuando las corporaciones están siendo consideradas el primer punto de referencia por parte de los empleados, pero también por parte de los consumidores. Sitios de organizaciones y asociaciones no lo habíamos medido, pero bueno, se mantiene en el mismo espectro de los sitios corporativos, lo cual representa otra oportunidad para la sociedad civil también en términos de desarrollarse como media companies, como compañías de medios que tienen la capacidad de conducir la opinión pública y atraer una muy buena parte de los ojos hacia sus plataformas. Luego nos vamos a los blogs. Bueno, ya empezamos con los medios que no les está yendo muy bien y vemos que incrementó, pues sí, dramáticamente las personas que ya los califican como poco confiables. Vamos a ver aumentos también muy dramáticos en Facebook, donde antes solo 56% en la época previa a la pandemia, y qué bueno que tenemos este punto de comparación sin pandemia y con pandemia, principalmente Facebook, Twitter, como pueden ver, casi 8 puntos porcentuales. WhatsApp también sufrió pues un deterioro bastante importante en términos de credibilidad. El propio Instagram y YouTube. Todas estas redes sociales se han asociado cada vez más, y en la pandemia vimos cómo el fenómeno de la pandemia afectó dramáticamente su vulnerabilidad. Relevante fue el tiempo que se dedicó en un inicio en la pandemia, los primeros 3 meses, y actualmente vamos a decir probablemente los últimos 3 meses, ¿no? Y vemos que entre 1 y 3 horas diarias, y eso se redujo a un 10%. Y ahora el 70% no le dedica ya más de 20 minutos al día. O sea, hay una saturación de información relacionada a COVID-19 y en un principio sí era algo que nos absorbía muchísimo, pero últimamente ya no. Esto también abre la posibilidad de pensar que las compañías deben abrir su comunicación corporativa a retomar cada vez más o tener una tendencia a retomar contenidos más relacionados con la normalidad. Y en los últimos meses fue muy importante la responsabilidad social, comunicar situaciones con empleados, medidas ante coronavirus, pero ahorita la gente ya cada vez se saturó, llegó a un punto de saturación en los últimos meses, y ahorita hay una gran necesidad de contenidos novedosos de interés de los target en términos de consumo, en términos de servicios. Siempre va a tener esta comunicación de aquí en adelante, o al menos los próximos probablemente 6 a 12 meses, un matiz de higiene, un matiz de medidas, un matiz de apoyo a los consumidores, a las pymes, un matiz de conservar los empleos, un matiz de reactivación económica.
versus la pandemia, pero cada vez va a ser más notable. Vamos a ver nosotros en 2021 las campañas que van a retomar un poco la normalidad, tomando ya como tema el consumo, y cada marca y cada compañía va a retomar sus propias informaciones predominantes poco a poco. Una conclusión muy evidente, pero en magnitudes también es sorprendente para nosotros, porque vimos que la difusión de fake news aumentó dramáticamente en el ámbito de la pandemia. Prácticamente el 95% lo reconocen, es un hecho, pero el hecho de que sea 70% que digan que aumentó muchísimo es también bastante interesante. Se considera que la cantidad de información es prácticamente abundante, excesiva, mucho más que suficiente, ¿no? Ahora, esta es también una de las gráficas más fuertes y fue bastante relevante el darnos cuenta de que el nivel de exposición a fake news, particularmente de temas relacionados a COVID-19, es demasiada. O sea, es apabullante, ¿no? Aquí ven ustedes los porcentajes, son brutales. Prácticamente no ha habido persona en redes sociales que no haya estado expuesta a fake news sobre COVID-19. Pero también lo interesante es los medios de abajo, los canales de abajo que se ven blindados, ¿no? A pesar, por la confiabilidad que tienen, como bien mencionábamos, radio, agencias de noticias y periódicos, pues bueno, es coherente con este hallazgo, con el nivel de confiabilidad que tienen y su menor nivel de vulnerabilidad ante fake news. Hay mucho que trabajar, probablemente porque los portales de noticias deberían de ser más confiables, y esta es otra de las reflexiones muy importantes. El mismo canal online de un periódico es más vulnerable a fake news, así se le percibe, que un periódico. Y a veces es el mismo equipo editorial, la misma casa editorial, los mismos redactores, etc. Entonces, el ámbito online por sí mismo sí se considera como un bastión más vulnerable. Y es paradójico la gran diferencia que puede haber, por ejemplo, entre periódicos y portales de noticias, ¿no? Que es de 31 a 65%. Coincidirán en que es demasiado alto, ¿no? Entonces, ahí es una reflexión también importante para reforzar eso en términos de política editorial. En fin, hay mucho más que platicar esto, pero vámonos un poco más rápido. Otro hallazgo extremadamente importante es que 1 de cada 4 empresas han sido víctimas de fake news en general. Y estamos muy confiados de esta métrica porque precisamente nos lo están diciendo los expertos, los gestores de la comunicación corporativa, los expertos en marketing. Entonces, esto es gravísimo. Coincidirán todos ustedes en que es gravísimo. 1 de cada 4 empresas siendo víctima de fake news. Y ya cuando se trata de fake news relacionados con COVID-19, consideran los expertos de comunicación y marketing que las organizaciones han sufrido afectaciones relacionadas con fake news, específicamente de COVID-19. Esto casi llega al 33%, o sea que es válido decir que es 1 de cada 3 empresas afectadas en alguna forma por fake news sobre COVID-19. De muchísimas formas, ¿no? Y vamos a ver ahorita cómo la información relacionada con COVID-19 o el nuevo estado de ánimo de las audiencias online afecta sobre los puntos a observar en términos de gestión de la reputación de las organizaciones. Vamos a empezar con los stakeholders. Los stakeholders, pues bueno, son los más sensibles. Aquí detectamos los más importantes, pues son los empleados. Vemos y está plenamente justificado todos los esfuerzos de comunicación que han hecho las organizaciones para mantener informados y tranquilos a sus empleados, a sus proveedores, a sus clientes potenciales y actuales, ¿no? Y bueno, otros stakeholders importantes que destacaron pues son las organizaciones de la sociedad civil, lo cual aumentó bastante. ¿Por qué? Porque a veces se pueden convertir en grandes aliados o se pueden convertir en grandes detractores, como bien sabemos cuando nos toca gestionar situaciones de crisis o gestionar reputación en general. Y bueno, usuarios de redes sociales también por la mayor sensibilidad que tiene y el mayor escrutinio público de que están siendo objetos todas las organizaciones en esta coyuntura de la crisis sanitaria. Vemos que
los efectos en términos de reputación para las organizaciones que ha traído la pandemia. Bueno, 45% reconocen que hay un muchísimo mayor escrutinio sobre la operación normal de la organización. Pero además, en otro cajón, que es las acciones de reacción, bueno, la reacción de la empresa ante la crisis sanitaria, también se percibe como uno de los grandes drivers de gestión de la reputación. El puntero es las acciones de apoyo a empleados a la pandemia, y también vemos por ahí la preservación de las fuentes de empleo, incremento en el número de quejas, una mayor demanda de transparencia, por supuesto exigencia de mayores medidas de higiene, se disparó muchísimo, e incremento de solicitudes de información también tuvo una participación importante. Aquí me gustaría destacar que hay muchísima información en redes sociales. Se puede uno dar cuenta de que la sociedad está participando en recomendaciones o sus consideraciones de lo que debería implementarse, o hacer recomendaciones. Y vemos también un indicador muy importante de 20% de los especialistas en comunicación y marketing sí reconocen un mejor posicionamiento, lo cual trajo muy buenas oportunidades en la pandemia para las empresas que están muy bien estructuradas en términos de responsabilidad social empresarial. O sea, y es un fuerte llamado de atención también para aquellos que todavía no se han dado cuenta de que la responsabilidad social empresarial subió muchísimo de importancia y todavía no están dedicando una buena parte de recursos, una buena parte dándole la seriedad que ahora merecen en esta nueva coyuntura, como hemos venido nosotros en la firma destacando a través de diversos artículos y materiales de consulta sobre el incremento de la importancia de la responsabilidad social empresarial en términos de reputación en el contexto de la pandemia. Comunicación y reputación. Esta es una pregunta que el año pasado nos dio insights bastante interesantes. Este año también, pero además la comparativa de ambos pues resulta aún más interesante. Vemos que los departamentos de comunicación corporativa aumentaron muchísimo como un recurso. Antes solo el 40%, ahora es el 60%. Y sabemos que esto obedece a varios factores, ¿no? A una mayor relevancia de los departamentos de comunicación corporativa ante las mesas directivas y los comités de toma de decisiones dentro de las compañías. Sube mucho el perfil del director de comunicación corporativa, una tendencia que ya venía al alza, pero con la pandemia se exacerbó en demasía, que es la tendencia de que el director de comunicación cada vez le reporte en más casos de todo tipo de compañías al director general o a la mesa de accionistas. Vimos que alarmantemente los comités de crisis disminuyeron un poco en términos de ser una herramienta y también los consultores externos generalistas y las agencias de RP generalistas. Pero vemos que esto obedece en la pandemia a una demanda de mayor especialización de servicios en gestión de crisis, lo cual hace que, y también es alentador mucho para la industria de consultoría en comunicación y gestión de crisis, porque si sumamos las asesorías especializadas en gestión de crisis y las agencias de RP, vemos que sumarían prácticamente un 26% contra el 30% de lo que nosotros asumimos. La demanda y la contratación de servicios a nivel industria no ha disminuido más que 4 puntos porcentuales, lo cual es un mensaje esperanzador. Es decir, la comunicación, la consultoría en comunicación y atender todos estos temas sigue siendo extremadamente demandado y se espera también que aumente muchísimo. También vemos con muy buenos ojos una mayor hambre o una mayor sensibilidad para robustecer los protocolos de comunicación y de gestión de crisis, ¿no? Lo cual es, si bien pasamos de un 22, 2 de cada 10 a 31, 3 de cada 10, todavía puede resultar un muy buen segmento el decir que 7 de cada 10 no están todavía teniendo protocolos muy robustos de manejo de crisis, lo cual, bueno, abre un foco rojo también. Y bueno,
seguramente cuando puedan recibir el descargable de los datos y el documento de análisis que toca otros temas, por la brevedad de esta presentación, pues no los estamos tocando todas las preguntas ni todos los hallazgos, pero los vamos a invitar a seguirnos en nuestras redes sociales y a consultar también en nuestra página los resultados completos del estudio. Ya vamos acercándonos hacia las conclusiones finales, los insights más importantes del estudio. Con la pandemia aumentó la vulnerabilidad de las plataformas digitales, lo cual es bastante preocupante, pero obedece muchísimo a la pandemia. ¿Esto qué significa? Y lo vamos a ver probablemente en nuestro estudio de la edición 2021. Vamos a ver qué tanto disminuye o si permanece como un fenómeno crónico la poca confiabilidad o la alta vulnerabilidad de las redes sociales para difundir fake news. Sabemos que existe digamos, en los grandes públicos o las grandes masas, poca capacidad para discernir cuando son informaciones falsas. Un estudio de Kaspersky reciente decía que 70% no tienen la capacidad y que 15% ni siquiera entienden bien el concepto de fake news, ¿no? Entonces, pues bueno, es fundamental que empiecen a existir iniciativas para desmentir las noticias falsas y que los actores involucrados redoblen sus esfuerzos. Y por actores involucrados nosotros entendemos los medios, las propias organizaciones de la sociedad civil, las empresas, las propias autoridades y también, muy importante, las plataformas. Vemos esfuerzos de Twitter por señalar claramente cuando algunas informaciones no están sustentadas en hechos y señalarlo de esa forma. Ese es un esfuerzo. Otros esfuerzos que ha hecho Facebook también reciente para combatir a las fake news también son muy relevantes, pero bueno, no pueden quedar nada más, es nuestro sentir, en algunos esfuerzos puntuales, sino que debe haber algo mucho más robusto, porque la gravedad de la problemática lo requiere. Lo que decíamos, estimamos que 3 de cada 10 organizaciones aún no cuentan con protocolos para la gestión de crisis. Nosotros lo vemos como una situación riesgosa porque también lo sabemos, y no me dejarán mentir todos los que gestionan reputación y marca. Esta es una situación de alto riesgo, considerando que sin estas herramientas, pues bueno, gestionar una coyuntura disminuye considerablemente, lo sabemos. Estalla la crisis y el delegado a veces ni conoce muy bien a los brand managers, entonces se empiezan a entender. No así cuando ya se tienen protocolos, porque se tienen statements preaprobados, se tienen grupos de trabajo, cada área de la empresa conoce las preocupaciones y el trabajo de otra, entonces se coordinan mucho mejor y eso permite responder mucho más rápido a crisis de comunicación y obviamente entre ellas crisis relacionadas con fake news. Y bueno, sabemos que cuando no se atienden, porque a veces se ven como un fenómeno que es un pico donde la gestión de la crisis tiene que ver nada más con monitorear, no así con intervenir, se quedan ahí la información falsa sobre la compañía y abona como amenaza latente a la reputación, siendo a veces una bomba de tiempo o un recurso para atacantes malintencionados, ¿no? Bueno, vamos a insistir en el tema de las afectaciones económicas también. Se reconoce, los especialistas de comunicación y marketing lo reconocen en un 30% de los casos que pueden derivar en afectación económica de muy diversas índoles. Y otro insight muy, muy relevante es que 1 de cada 4 empresas han sido afectadas por casos de fake news en general en el contexto de la pandemia. Esto va en aumento. La pandemia le puso vitaminas a las fake news y bueno, cada vez más empresas están siendo afectadas con fake news en general. Y 1 de cada 3 ya reconocen afectaciones fake news especialmente relacionadas con COVID-19. Este hallazgo, por supuesto, es coyuntural y es completamente de la crisis sanitaria que estamos viviendo, pero bueno, sí es grave, es más grave probablemente de lo que muchos de nosotros esperábamos hasta que nos dimos cuenta con este estudio que no es tan, bueno, que sí es muy grave, ¿no? Uno de los hallazgos más destacados también es el que les comentaba al inicio, que se percibe una mayor sofisticación, un mayor volumen y fake news mucho mejor diseñadas por gente con
con ánimo de lucro. Y bueno, por lo tanto, la confianza de los especialistas desciende en este año ante lo grande que se percibe el fenómeno y lo apabullante que se percibe el fenómeno. Y nuestra conclusión al respecto es que, bueno, las organizaciones, empresas, etcétera, y los especialistas, existe una necesidad muy fuerte de espacios formales de análisis del fenómeno y mayores herramientas para enfrentarlo, capacitación, asesoría y consultoría. Entonces, la gravedad del fenómeno no permite dejarlo en saco roto, hay que atenderlo. La gravedad de la vulnerabilidad de redes sociales ante ser percibidos como canales donde se disemina la información falsa aumentó muchísimo y sí está relacionado considerablemente con la pandemia. Vimos la disminución de los comités de crisis y bueno, detectamos un importante aumento en la contratación de servicios especializados en gestión de crisis. Es decir, los consultores generalistas y las agencias generalistas de comunicación, RP y social media perdieron un poco de relevancia que ganaron los que tienen la especialidad de gestión de crisis y la experiencia para ello, ¿no? Y eso sería todo por mi parte, salvo que al rato la sección de preguntas y respuestas pueda aportar algo más. Voy a hacer la palabra a Carlos Bonillas, Senior Advisor de AVE Estudio de Comunicación, para que nos comparta las recomendaciones que preparamos para las organizaciones a la luz del estudio y en esta coyuntura sanitaria. Gracias, Jorge. Bueno, dentro de estas conclusiones tan ricas del estudio, podemos también tomar en consideración que la función de comunicación cada vez está más valorada en las empresas. ¿Por qué? Porque la importancia de la reputación es creciente. La importancia de tener una buena reputación es creciente. Se calcula que el 70% ya del valor de capitalización de las empresas se atribuye a la reputación, a la buena reputación. Y por supuesto que la difusión de las fake news amenaza la reputación. Entonces las empresas cada vez son más conscientes de ello y lo ven como una amenaza. Entonces, este incremento de las fake news combinado con la necesidad de posicionarse como empresas socialmente responsables, empresas que aportan a la sociedad, pues ha sido un factor que ha dado mayor importancia a la función de comunicación en las organizaciones. Y bueno, de los hallazgos que nos mencionó Jorge, se derivan algunas oportunidades que vemos para las empresas. El primero es precisamente por la importancia de la reputación, el hacer un blindaje reputacional. ¿Cómo se puede hacer un blindaje reputacional? Bueno, siendo proactivo en el manejo de la comunicación y siendo proactivo también en la eventual detección de fake news, tanto con una función permanente de social listening, que es muy importante, no solamente para detectar alguna fake news relacionada con la empresa o con el mercado en donde está la empresa, sino también para detectar qué se está manejando en la conversación, hacia dónde está la conversación, y ahí podemos darnos cuenta de que puedes eventualmente estar amenazada la reputación del sector o de la empresa. También hay que robustecer el equipo encargado de gestionar la reputación, porque hay que ser proactivos. Eso es muy importante. También fortalecer los medios propios. Ya se ha mencionado que cualquier empresa, independientemente de su tamaño o giro, tiene el potencial de ser una media company, una compañía de medios. Los medios de comunicación colectiva cada vez pierden importancia relativa en la difusión de información institucional. ¿Por qué? Porque las empresas son las poseedoras de la información
y tienen medios que, usándolos proactivamente, pueden servir para llegar a sus diferentes audiencias y con mensajes puntuales que pues difundan la información institucional y satisfagan expectativas y necesidades de las mismas. También recomendamos fortalecer las iniciativas de responsabilidad social empresarial, no solamente en cuestión de beneficiar a la comunidad, sino de una operación dedicada o enfocada a la sustentabilidad. También producir contenido dinámico y relevante, contenidos propios para interesar a las audiencias. Emplear comités de crisis, esto es importantísimo porque la prevención es la llave maestra para manejar las crisis. Siempre tener un comité de crisis y una normatividad para el manejo, la reacción en situaciones de crisis es fundamental para las empresas. Con eso se lograría que una situación amenazante por una fake news o cualquier otra circunstancia se pueda manejar con mucha mayor holgura y sin poner en riesgo la reputación de las empresas. También reforzar los protocolos de gestión de crisis y, sobre todo, revisar políticas de comunicación e implantar medidas acordes con la coyuntura. Y eso tiene que ver el normar la comunicación con, por ejemplo, tener un público interno informado y una normatividad que les impida hablar en nombre de la empresa y responder irresponsablemente a un mensaje que eventualmente ponga en riesgo la reputación de las empresas. Estas son algunas de las recomendaciones que surgen como oportunidades para las empresas en el contexto de este estudio que tiene revelaciones importantes. Así es que pues dejamos abierto el micrófono para cualquier inquietud, cualquier pregunta que podamos con mucho gusto responder, tanto nuestro director general Manuel Alonso como el realizador, el coordinador del estudio, que es Jorge Cervantes, como un servidor. Así es que abrimos los micrófonos para estas preguntas. Tenemos la primera, viene de parte de Mariana. Las estadísticas que muestran el aumento de fake news están contemplando el hecho de que con esta pandemia hubo un aumento en el consumo de medios. Creemos que sí hubo un aumento en el consumo de redes sociales y un decremento en el consumo de medios en términos de la sociedad en general. Y sí respondería a una mayor, una dinámica de mayor dinamismo o sea, una urgencia por conocer debido a la incertidumbre que generó la crisis sanitaria. Sí. Perfecto, nos vamos con la siguiente. Con el hecho de que WhatsApp es uno de los canales con mayor exposición para las fake news, ¿cómo manejar el control de este tipo de noticias ante el incremento de su uso como herramientas para incentivar el negocio de las empresas? Híjole, WhatsApp es a veces se puede convertir en un punto ciego a menos que se tenga una buena estrategia de monitorización de este canal. Y es uno de los más difíciles de medir y de sondear. Sin embargo, hay varias formas interesantes de medirlo. Una es identificar usuarios que amplifican de manera muy activa los contenidos de los cuales se nutren. Otra es establecer grupos de WhatsApp en un número suficiente y con un volumen suficiente de usuarios, lo cual nos permite tener no una medición de social listening 100% confiable, pero sí la visibilidad de los temas críticos en tiempo real que pueden estar siendo disparados en contra o como amenazas a la reputación de una compañía.
lo importante es hacer ese social listening, lo importante es tener la estrategia, lo importante es tener la dedicación y hacerlo de la mano de un partner especializado en el tema de no solo de gestión de crisis, sino que tenga también el servicio de social listening bastante robusto, pero definitivamente sí se tiene que medir y es de los más potentes. Tener un servicio de este tipo tampoco es excesivamente oneroso, no es tan barato como los social listening normales que no cubren este canal, pero es muy rentable y es además, ya se está convirtiendo en un must para las empresas top 1000 del mundo ejecutivo o top 500 de expansión. O sea, las empresas, los grandes corporativos ya no se pueden dar el lujo de prescindir de este canal, o sea, bueno, de este social listening con esta especialidad. Quisiera Porque añadir efectivamente, quisiera sí. añadir algo aquí. Si vieron en el estudio, WhatsApp es la plataforma considerada como la más proclive a publicar fake news. Y como decía Jorge, pues es una plataforma casi incontrolable porque sí está en manos de las personas. Y aquí va a ser muy importante, que también vimos en el estudio que no refleja esa posibilidad todavía, de que las gentes sean capaces de identificar plenamente qué es una noticia falsa y cuál no es una noticia falsa. Entonces tienen que recurrir a fuentes formales, a segunda o tercera opinión, utilizando otra fuente de información, porque es muy difícil de controlar y muy difícil de contraatacar cuando algo surge en WhatsApp, que a pesar que WhatsApp ha tomado medidas para evitar el esparcimiento masivo y rápido de las fake news, pues sigue siendo muy vulnerable y muy proclive a ello. Perfecto, tenemos una más. ¿Puede convertirse una fake news en una verdad socialmente? Entonces, ¿el gestor sería como un abogado defensor de la organización? Se podría decir que cuando no se atiende la crisis, sí se puede convertir, como decíamos hace rato, nosotros la llamamos amenaza latente a la reputación. ¿Por qué? Porque en un momento dado está sembrada la información en Internet, puede ser una nota a lo mejor de 2008 o lo que sea, pero si sigue teniendo visibilidad en buscador, cuando, por ejemplo, tú quieres contratar un servicio y googleas a la compañía, cosa que ya cada vez es más común cuando se quiere comprar algo, lo que sea. Y si la visibilidad de esa información, de esa nota negativa o de esa información falsa sigue apareciendo hasta arriba en los primeros resultados de búsqueda, por supuesto que se puede convertir en algo que se asocia un atributo de la compañía, lo cual no solo es un riesgo a la reputación, sino una amenaza a la viabilidad del negocio, porque inhibe la intención de adquisición de servicios y productos. Entonces es un tema sumamente grave. No es muy fácil, a menos que se dediquen enormes cantidades de dinero y despachos muy especializados a eliminar links, servicio que también existe y algunos clientes lo demandan, aunque a veces es excesivamente oneroso. Hay estrategias paliativas o que pueden servir para sepultar esos contenidos negativos. Sin embargo, cuando no se gestionan, cuando no se atienden, cuando no se hace una labor compensatoria o remedial ante esos contenidos negativos o informaciones falsas, por supuesto que se puede convertir en algo que se asocia a la reputación de la compañía con todas las afectaciones que eso representa. Entonces, lo que queremos decir con esto es que es un tema delicado que no se puede dejar de gestionar, ¿no? No se puede desatender, no se puede uno esperar a que se cure por sí sola la herida. Hay que sanitizarla, hay que vendarla y hay que cicatrizarla, a veces cosméticamente, ir más allá en el sentido de construir capital social, robustecer las acciones de responsabilidad social y también tener quien cuente la otra versión, ya sea canales propios, con medios propios o a través de terceros. Pero debe Y haber eso de curar contraste. las heridas es muy cierto, Jorge, porque las empresas también para evitar que
que haya mayor vulnerabilidad, tienen también que aceptar sus errores, y dejar heridas abiertas es el abono perfecto para crear una fake news. Entonces es muy importante lo que dices, hay que cerrar esas heridas y que las empresas sepan aceptar cuando cometieron un error. Y todo esto va en función de otra cuestión que es muy importante y se ha vuelto parte de la responsabilidad corporativa, que es la transparencia de las organizaciones. Perfecto, tenemos una más. ¿Se puede borrar una fake news de la web? Como les decía, depende mucho del caso. Hay despachos especializados con los que hemos tenido contacto, donde sí aseguran tener la capacidad, pero nunca aseguran la capacidad al 100%, y para tener una idea a veces de lo que cuesta en términos financieros borrar un link, a veces asciende a $8,000. Borrar un link. Ahora, si ya estás en una situación que se ha viralizado, que saltó de las redes sociales a los medios, porque también vemos que los medios cada vez más toman los temas de trending topic, y estos temas de fake news escalan con mucha frecuencia a trending topic, el número se incrementa de las publicaciones, por lo tanto los costos se incrementan. Entonces, borrar sería muy distinto decir borrar una publicación a borrar completamente una información de fake news de la red en torno a una compañía. Depende de la gravedad del fenómeno. Con mucha certeza podríamos decir que no, pero tampoco significa que la percepción de la compañía se vaya a dañar para siempre. O sea, hay cosas que suceden, hay informaciones que se dispersan, que se viralizan a veces, incluso relacionadas con fake news, pero una gestión de capital social, de blindaje reputacional, en resumen, es muy difícil de borrar. Por lo tanto, ahora, si se deja sin atender en los primeros días y horas de la crisis, es cierto que el problema va a ser más grave a mediano y largo plazo. Si se atiende en el corto plazo, hay posibilidades, se actúa con oportunidad de tener un menor impacto a la reputación de las compañías. Perfecto. Y por último nos vamos con cómo identificar posibles fake news en el plan de crisis para estar preparados a responder de inmediato. Bueno, los gestores de crisis o los gestores de la reputación tienen que meterse, tener unas sesiones muy, muy fuertes y muy robustas de inmersión con todas las diferentes áreas de negocio, no nada más con los brand managers o con los directores de comunicación o con todos aquellos voceros que están difundiendo información positiva sobre el negocio, sus propios servicios. Tienen que hablar con el personal de legal y estas auditorías de vulnerabilidades que nosotros realizamos en procesos de consultoría para gestionar y sobre todo pregestionar la crisis son muy importantes. Es decir, es un tema de consulta médica muy similar. Cuando vas al médico, tú le tienes que decir absolutamente todos los síntomas, los temores, hablar de los hábitos que se tienen, de las potenciales situaciones que podrían representar un riesgo. En esa confidencialidad y en esa confidencia hacia un consultor, es que se robustecen los protocolos, ¿no? Es que se robustecen los protocolos. Y un mensaje muy importante que no hemos mencionado, pero también lo tenemos muy claro nosotros en la firma, es que el éxito de la gestión de una situación de crisis es 70% pregestión y 30% lo que haces en el inmediato plazo. Es decir, si no hiciste el 70% de labores de pregestión para garantizar una gestión exitosa, va a ser muy complicado llegar a los KPIs positivos de gestión de crisis, que son responder en menos de 6 horas ante una situación crítica, escalarlo a los niveles directivos, salir con statements muy claros y contundentes, o tenerlos listos de manera reactiva en menos de 3 horas. Esos KPIs se tienen que tener garantizados, pero es mucho el trabajo de pregestión. Pero creo, Jorge, algo que dijiste muy atinado es esa auditoría de vulnerabilidades. Cuando tienes un inventario de tus principales vulnerabilidades, incluso ya puedes tener preparados tus statements, básicamente lo que vas a decir. Y esa es una manera de reaccionar a tiempo, oportuno.
Ahora, en esta dirección de prepararnos, que es, como bien decían, estas gestiones para blindarnos, hay que tomar en cuenta también en esa normatividad dos aspectos. Uno es considerar que el community manager es un vocero de la organización. Y en esta situación de fake news y de crisis en redes sociales, es importantísimo que quien responde en primera instancia por parte de la organización esté adecuadamente preparado. Lo que suelen hacer muchas empresas es poner a un becario a responder. No es que tenga yo algo contra los becarios, desde luego, pero sí dimensionar que esa persona es un vocero de la organización. Y si la exigencia o la recomendación es responder entre 24 y 48 minutos, entonces quiere decir que esa persona tiene la responsabilidad de hablar en nombre de la empresa para responder a esa fake news o a ese ataque. Y pues lo que recomendamos es que sea una persona capacitada, porque es de facto un vocero de la organización. Eso es de suma importancia. Y el otro aspecto que recomiendo tomar muy en cuenta es la transferencia reputacional entre un directivo que su prestigio o desprestigio va a trasladarlo a la empresa de la misma manera que la empresa, su prestigio o desprestigio, la va a trasladar a su directivo. Por eso muchas veces las empresas hacen una contratación de una persona ampliamente reputada en un mercado para que esa reputación la traslade a la empresa que va a dirigir y viceversa. Entonces, tomar esto en cuenta, este hecho, este fenómeno, para un posible manejo de una fake news contra la empresa o contra una persona que es funcionario o dirige la empresa. Quería referirme a estos dos aspectos del blindaje que son importantes dentro de la normatividad de la comunicación de una organización. Perfecto, pues esas fueron todas nuestras preguntas. Agradecemos a la audiencia por estas mismas y por haberse quedado con nosotros. Y queremos agradecer a EVE Estudio de Comunicación por este webinar. No sé si quieran cerrar con algo más. Oh, pues agradecemos la asistencia de todos, su participación. Este estudio completo lo pueden encontrar en nuestro website. Ahí tienen las direcciones también de nuestras redes sociales. El website es www.avestudiodecomunicacion.com.mx y pues también ahí podemos tener una charla abierta. Y gracias de verdad a todos nuestros partners en elaboración de este segundo estudio, y gracias a todos los que participaron. Nos dio mucho gusto estar con ustedes y compartir con ustedes. Muchísimas gracias a todos y buen día. Gracias, buen día. Buen día, gracias.